pasado, y quien no tiene pasado menos va a tener futuro. Siéntanse orgullosos de eso. Y por eso estoy perdiendo quizás algo de tiempo en esto. Espero que no sea en vano. Luego, posteriormente, ya salen los civiles y entran los militares. Y empiezan los generales y almirantes. De fiscales del Consejo Supremo de Justicia Militar y ya finalmente en los últimos años presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial. Así, en 1955 al 61, el general de brigada Benjamín Puente, del 61 al 63, el general Morante, del Ejército, del 63 al 66, el general Arturo Hernández del Águila. No suena, ¿no? Sin embargo, este general no solamente era abogado, sino es un famoso escritor loretano. Él es el creador de la novela Sangama, que es una novela famosa en Iquitos. Después viene el doctor Alberto Vargas Ruiz de Somocurcio, del 68 al 76, del 79 al 80. En 1984 ingresa Juan Francisco Miranda Garrido. El 77 el general Alfredo Guerra Buzo, quien es el padre del coronel Guerra, que ha estado hasta hace poco entre nosotros en actividad. De ahí viene el general de brigada Carlos Cerquén Jiménez, que dice que le miraba mucho de frente, lo papeleteaba. Dice que nadie se escapó nunca de sus papeletas, un hombre bien recio. Él estuvo del 81 al 83. El general de brigada César Patrón, del 84 al 86. El general Barandiarán Pagador, que es el más antiguo de los que todavía vive, es muy anciano y vive en Chiclayo. De 1986 a 1989, el general Luis Carneiro de Bernardi. Del 89 al 91, el general de brigada Simón Barletti Montoya. Del 91 al 93, el general de brigada Guido Guevara Guerra, expresidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. De 1993 al 94, el contraalmirante Bernardo Velarde Rivero. Del 94 al 98, el mayor general Enrique Quiroga Carmona. El 98 también estuvo el mayor general Percy Catacora Santisteban. Del 98 al 2001, el contraalmirante Carlos Enrique Mesa Angosto también es presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Del 2001 al 2003, el contraalmirante Luis Temple de la Piedra. Del 2003 al 5, el general de brigada Juan Pablo Ramos Espinosa, nuestro actual presidente del Fuero Militar Policial. En el 2005, el contraalmirante que habla, del 2005 al 2008, el general Demetrio Rojas Talla, quien fue el primer presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial. De 2011 al 2014, el que habla, y del 2015 a la fecha, mi amigo el general Julio Bueno Tirado. Esta herencia tiene que continuar. Por eso yo les pido, siéntanse en lo más íntimo de su ser lo que significa ser fiscal. ¿Cuál es la visión de la Fiscalía? Pasa, por favor, te vais a quedar dormido. La visión de la Fiscalía, ustedes saben, es los órganos fiscales militares camino a la excelencia, aplicando el modelo procesal penal acusatorio con definición de roles, consolidándose como una organización moderna, asequible, justa, eficiente y respetada, que contribuya a una recta administración de justicia en el fuero militar policial. La misión, pasa a la siguiente, es ejercer la defensa de la legalidad, actuar de acuerdo con el debido proceso en el ámbito de su competencia, ejercitar la acción penal militar policial de oficio o a petición de parte, prevenir y perseguir el delito de función y el pago de la reparación civil, con el fin ulterior de ser un soporte real de la disciplina de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Pasamos al siguiente.
El perfil deontológico del fiscal militar policial. No me canso siempre de decir de qué me sirve tener un fiscal que esté bien preparado, que sea un hombre sumamente eficiente, pero qué pena porque no tiene ética ni moral, porque es un sinvergüenza. Ese no nos sirve de fiscal. Para mí lo primero es ser moral, ser ético. Después ponte a estudiar. Pero lo primero, el fiscal, no solamente tienes que ser ético, no solamente tienes que tener valores, sino principalmente debe ser un ejemplo de vida. No puede ser un sinvergüenza. El fiscal tiene que ser un hombre honrado y decente, y que la gente cuando pase a su lado diga: caramba, este es un hombre decente, esta es una persona que vale, que merece ser respetada. Por eso he puesto esto. ¿Qué cosa es el perfil? Primero, nunca nos olvidemos del famoso Código de Ética del Magistrado Militar Policial que salió en el año 2009, que es obra de mi gran amigo, el doctor Roger Araujo Calderón. El general Araujo, un hombre doctrinario y muy versado, preparó justamente este código que está vigente, que establece un conjunto de normas y principios morales que orientan la conducta, calidad profesional, humana y axiológica de los operadores jurisdiccionales y fiscales. El perfil deontológico se basa en los rasgos característicos que debe tener un fiscal. Debe tener muy claro los principios militares policiales esenciales que todos lo conocemos: disciplina, jerarquía, subordinación, mando, obediencia, defensa, seguridad y subordinación al poder constitucional. Todos lo conocemos. Debe tener los principios de la función fiscal. ¿Cuáles son? Independencia, autonomía, legalidad, unidad, jerarquía, objetividad, humanidad, imparcialidad, jerarquía y unidad. Debe tener los valores morales y éticos: justicia, integridad, honor, honestidad, responsabilidad, veracidad, patriotismo, heroicidad. Debe tener las capacidades profesionales, técnicas, una conducta intachable, como decía, resistencia a presiones, resolución de conflictos, acreditar una sólida formación jurídica y conocimientos especializados, una experiencia en la realidad militar policial, un espíritu crítico y proactivo, analítico y de servicio, carácter, fuerza y decisión, conocimientos actualizados de la legislación, doctrina, jurisprudencia, tratados internacionales, derecho comparado, independiente de las habilidades, también las actitudes, destrezas, empatía, liderazgo, prudencia, tacto, lealtad, voluntad de servicio, transparencia, proactividad, innovación, carácter, sensibilidad, veracidad, saber aplicar los métodos y técnicas de la investigación, la oralidad, sus teorías del caso, sus estrategias, el trabajo corporativo, así como el conocimiento en información e informática, comunicaciones, correos electrónicos, teleconferencias, internet, entre otros, siempre irradiando una imagen de un profesional de excelencia. Pasa a la siguiente. He puesto en esta parte como título pinceladas. Son algunas ideas. ¿Cómo veo al fiscal? Debe tener firmeza en sus decisiones, pero al mismo tiempo responsabilidad para que no se pueda tomar sus decisiones sin el debido fundamento jurídico. Si no hay mano firme para sustentar nuestra autonomía funcional, se perderá el respeto, y eso es algo que el fiscal debe mantener en todo momento. Es necesario que los fiscales sean objetivos en su actuación persecutoria, debiendo procurar la verdad sobre la acusación que prepara o sostiene y ajustarse a las pruebas sobre ella en sus requerimientos o conclusiones. No puede ocultar, por cierto, los elementos favorables a la defensa. Por otro lado, la imparcialidad exige que el fiscal
no se incline a favor de alguna de las partes. De lo contrario, cabe que se le pida o que se inhiba o que se excuse de seguir conociendo el caso. También es importante que en todos los niveles de la actividad fiscal prime el principio de jerarquía, el mismo que impone dos consecuencias fundamentales. Una, la posibilidad de que el superior controle la actuación del fiscal de cargo inferior, del que es responsable, y el deber de obediencia de los subordinados respecto de aquel. Sin embargo, este principio se encuentra estrechamente vinculado con el principio de unidad, en tanto que a través de él se busca la uniformidad en la actuación de los fiscales militares policiales, quienes deben actuar como un todo. Este nuevo proceso penal exige que los fiscales tomen sus decisiones de manera corporativa, es decir, que mediante una adecuada coordinación interna logren una unificación de criterios sustantivos y procedimentales. También creo que a veces es bueno recordar lo poco que se ha tratado de hacer. No me olvido la pasantía que fuimos a Huaura, fuimos una gran cantidad de más de 15 oficiales en el año 2011, cuando recién estábamos en los primeros pasos. Fuimos a aprender. Producto de ese aprender, de esa primera vez que estuvimos 10 días, que acá está don Carlitos Villarán, que es uno de los con el que asistimos a aprender, la verdad, a Huaura. Ahí es donde nos dieron la guía rápida de los fiscales del fuero común. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos a nosotros? Y eso es lo que en el año 2011 sacamos esta síntesis, que me imagino todos la tienen. Más o menos habré sacado unos 4.000 de estos. O sea, ha sido repartido, por lo menos durante los 4 años que estuve de presidente, se repartió, a todo el mundo se le repartía esta síntesis. Creo que si no la han sacado los últimos años, sería interesante que se vuelva a sacar. Además, actualicen. Los documentos se actualizan día a día. ¿Qué cosa se logra con la guía rápida? Es una síntesis, se encuadra el procedimiento, lo definimos y es estrictamente en concordancia con el Código Penal Militar Policial. Está dividido en la investigación penal, juicio oral, público, procesos especiales, medidas de seguridad, teoría del caso, técnica de negociación, alegato inicial, examen directo, contraexamen, alegato final y expresión oral y corporal. Como hemos tratado, inclusive yo era de la idea todavía de tratar de que esto fuera la mitad, como quien se lo pone en el bolsillo, para que sea casi como tener un código en el bolsillo. Bueno, quizás ahora que están ustedes, y creo que ustedes están bastante más jóvenes, yo ya estoy en los últimos días de mi vida acá en el fuero. Creo que esto sería interesante que lo actualicen, no solo actualizarlo, sino yo diría, hagan lo que sea más práctico hasta para ponerlo en el bolsillo. Porque la idea es que cualquier fiscal va a cualquier diligencia y le puede servir. Uno a veces necesita esa ayuda a la mano. Luego, fue interesante, en el año 2011 creamos, porque no existía, la Junta de Fiscales Supremos. Los tres vivíamos en unos compartimentos y con la Junta nos veíamos la cara muy de vez en cuando. A uno lo miraban con cierto odio porque allá a veces, como era un pesado que tenía uno que estar atrás, pero nos encontramos que era interesante hacer la Junta de Fiscales. Al igual, hay que copiar lo bueno. Lo malo, mejor no lo copiemos. Pero una de las pocas cosas buenas que realmente ha tenido el Ministerio Público y la tiene, y le ha servido mucho como herramienta, es la Junta de Fiscales. Entonces hemos creado en el 2011 la Junta de Fiscales y uno parece mentira, una de las primeras reuniones que tuvimos de Junta de Fiscales, en aquellos tiempos estaba el general Cárdenas de fiscal ante la vocalía y el general Esquivel, me parece, si no me equivoco, de fiscal supremo ante la sala de guerra. Después ya entró el general Bueno, ¿no? Y esta Junta de Fiscales en el 2011 se dio cuenta de que los fiscales no se ponían medalla,
no tenían una credencial, o sea, no se trataba de darles un simple documento. El fiscal tiene que tener un documento especial, no puede ser, tiene que ser una credencial que lo acredite como tal. Después, hasta chaleco, les hicimos chaleco, todos los fiscales tenían chaleco y la orden que recibieron era, los cambiaban de colocación, debían entregar al reemplazo el chaleco, en tal forma de siempre seguir. No sé cómo andarán de chalecos ahora, pero yo creo que es parte elemental de la identificación del fiscal. Su chaleco, su medalla y su credencial. En el segundo semestre del año 2010, cuando estaba como fiscal supremo ante la vocalía de instrucción de aquellos tiempos, se redactó un primer proyecto de manual de actuaciones fiscales y modelo de disposiciones fiscales. Este fue aprobado por el presidente del Tribunal Supremo mediante la resolución administrativa 1321-2010 de 20 de diciembre de 2010, el cual estuvo vigente 3 años. Luego, la Junta de Fiscales acordamos nombrar una comisión presidida por el suscrito e integrada por los señores fiscales supremos adjuntos, ¿no? Inclusive los capitanes que estaban de ayudantes, el doctor Villarán, la doctora Roxana Gamarra, que nos reuníamos todos los días en mi oficina, a partir de las 2 de la tarde hasta las 6, y analizábamos artículo por artículo que se ponía en una pantalla en mi oficina. Y cada uno tenía todo el derecho de hablar, y eso sí, prohibido quedarse callado, porque la idea es justamente aportar. Así es como nació ese reglamento que hoy día lo paran golpeando tanto, que se llama el manual, ¿no? El manual, finalmente el manual de actuaciones y formatos técnicos, emitió una resolución que fue la 037-2013 del 27 de diciembre del 2013, ¿no? Este texto se encuentra vigente, debiendo siempre actualizarse. En el tema de los plazos, hay temas que siempre hay que actualizarlo. Creo que con una resolución de una cara solucionas el tema de la actualización. Y si quieren entrar más a fondo, que sería lo ideal, y ponerse a estudiar y ver artículo por artículo, como hicimos en aquellos tiempos de que nos pasamos 6 meses acá metidos, bueno, pues, y en esas épocas no había almuerzo, almorzábamos galletitas, ¿no? Y comprábamos la gaseosa en la esquina, ¿no? Porque así fue, no nos daban almuerzo, no daban nada, no lo pedimos tampoco. Bueno, el trabajo fiscal. He allí el tema, he allí el gran dilema. Nuestro trabajo fiscal. La teoría del caso. Si la construimos mal, nacemos mal. Un niño que nace mal no va a llegar a ser un adulto normal. Ese niño tiene que nacer con todo. La teoría del caso es lo fundamental. Las pruebas. Todo esto nos lleva a las nulidades benditas y terminas con la prescripción e impunidad del... Qué triste y pena me da. Estos últimos meses estoy de vocal, tanto de la sala revisora como de la sala de guerra. Y me encuentro con cosas, expedientes, que sinceramente me da pena. Me da pena porque yo me siento un fiscal más hasta el día de hoy. Porque cuando a uno le cala un cargo, se identifica realmente con él. Uno de los problemas, y esto solamente lo voy a poner a título de qué cosa es lo que he visto en los últimos tiempos, no quiero hablar de mis épocas de OGMA, que bueno, son cargos que uno tiene que hacer, lo tiene que llevar, y a veces tienes que hacer el papel del malo realmente, pero hay que hacerlo y alguien tiene que hacerlo. Lo cierto es que los fiscales, en muchos expedientes, ¿cuál es
la estructura de todo el expediente. El informe de inspectoría, bendita sea. Todos nos hemos, hasta el cansancio, nos hemos acostumbrado a estar, pero atentos al informe de inspectoría y no hacer nada. Y el informe de inspectoría y la estructura, y en eso se basa, en eso, con eso llegan hasta la sala revisora. Bendita sea. ¿Y dónde están? No se ven. Por ejemplo, no he visto una sola en este tiempo que estoy, y no hablemos que he estado 4 años de presidente de la sala de guerra, y en la sala de guerra, si he visto 4 inspecciones oculares, es mucho, 4, en casi 5 años. Y yo he sido fiscal ad hoc, fui el fiscal ad hoc de los 2 casos más reputados de los últimos tiempos, el caso Bagua y el caso Moquegua, el Moqueguazo. ¿Qué hice en ambos casos como fiscal? Y el juez ad hoc era el almirante Temple. Cuando llegamos a Bagua, llegamos en helicóptero, porque no solamente era el sitio, el enfrentamiento que hubo en la parte de la curva del puente, cerca ya a la misma ciudad de Bagua, ¿no? Sino era el campamento metido en la selva. Entonces hemos hecho un recorrido y hicimos una inspección ocular aérea. Desde el helicóptero hice acta de lo que estaba viendo. Y después me tomé el trabajo de caminar y hacer otra acta caminando la inspección ocular. Qué distinta el acta de aérea y la visión panorámica. Y la verdad, uno se sentía que estaba en pleno momento de la acción. Qué interesante, la verdad. Igual fue en el otro lado, en el caso de Moquegua, siendo más claro el caso de Bagua. Eso no sé por qué no lo hacen. Yo sé, es trabajo, sí, es trabajo. Hay que levantar el acta, sí. Hay que levantarla bien, sí. Bendita sea, y no lo podemos hacer. Llegan los expedientes y no llegan completos. Y muchas veces no es en nuestras instancias acá, sinceramente, sino a veces son en las fiscalías. En las fiscalías que nacen mal, porque nos contentamos solamente con el informe de la inspectoría. Es la forma más fácil de trabajar. Pero tomemos conciencia, demos. Y además yo espero pues que ahora ustedes que me están escuchando, ojalá que ustedes a su vez den conferencias o den conversaciones hacia los de abajo, que viajen a nivel nacional y hablen. Por lo menos en estos 4 años yo recuerdo las veces que he ido, yo he dado conferencias, así como les estoy hablando con toda franqueza, así he hablado. Y además ha habido casos pues que son casos que salen del común. Hubo un caso famoso en el norte, en Talara, en un buque. Una noche me llaman a las 3 de la mañana a mi casa. El almirante, ha volado un marinero. Miércoles, dije, ¿dónde ha volado un marinero? En la mía 180 en el mar, con frente al puerto de Talara. No, miento, al puerto de Paita. Correcto. Entonces el que me llamaba era el fiscal que le correspondía, era el fiscal de Sullana en esos tiempos. Y entonces la primera observación vino y me dijo, ya llamé al fiscal común. Ya mi reacción, pues ahí sí se me quitó el sueño. ¿Qué cosa le dije? ¿Puedes repetir lo que has hecho? He llamado al fiscal. ¿Y para qué lo he llamado? ¿Tú no eres fiscal? Empecemos por ahí, le dije. No, señores, que hay un cadáver. ¿Y tú no has leído el código? Entonces, ya, sí, en su caso, me duró, no les miento, fui de visita 3 días. Ese día empecé a ver su caso y al doctor, al comandante que era el fiscal, yo me senté solo con él, adelante, y todos, hasta el último de la fiscalía, y estaban todas las fiscalías, porque habían venido de Tumbes, de toda parte del norte. Bueno, qué interesante, terminamos a las 2 de la mañana ese día, porque nos pusimos a ver todos los errores que cometió él
Y cómo, por ejemplo, no levantó acta del levantamiento de cabeza, lo levantó y él firmó el acta del fuero común. O sea, cometía así una serie, ¿no? Entonces, qué interesante es tratar de hacer esto. O sea, ver los casos y ver nuestros errores para no cometerlos, para mejorar, porque esa es la idea. Cada día el trabajo, hacerlo mejor. Bueno, sigamos. Otra cosa son los peritajes. Sí hay peritajes, aunque también algo escasos. Reconstrucciones ni hablar, muy poco se ve. Y hace poco, hace unos días, hemos tenido un caso en la sala de guerra. Yo le he presidido. Y no hablo del caso porque todavía está caminando, pero ya está sentenciado. Pero el caso, qué interesante. Antes de empezar, todos teníamos la figura de que había habido un asalto, que los policías se habían hecho los onzos, ¿no? Y que estaban metidos, lógicamente, coludidos con los maleantes, ¿no? Y que qué barbaridad, como en motocar se les ocurre llevar $500,000 de soles de un sitio al otro. Esa era la idea, ¿no? ¿Y cómo no llevaron los patrulleros? Bueno, pues, hasta que trajimos justamente al administrador de la agencia que fue la asaltada y al tesorero, que es el que llevaba la plata y que iba en el motocar. Bueno, ¿cómo nos aclaró todo? Pues, primero, la avioneta en la que iban solamente podían ir 3 personas. Un mayor de policía, un suboficial y el tesorero de la agencia. Y los esperaban 2 del personal de policía del área a donde iban. Esto era plena selva. Por supuesto, no había ningún aeropuerto, aterrizan donde pueden. Y carretera, no hay carretera. Es simple trocha en donde no pasa ningún carro. Y patrulleros, no existen patrulleros. Y el suboficial fue suficientemente hombre para sacar su arma y disparar. Y los asaltaron 17 individuos. Y cuando los 2 que iban atrás, que eran del personal propio, cuando iban sacaron sus armas, salieron 17 más atrás. O sea, era una banda gigantesca la de estos benditos asaltantes. Qué distinto a la situación. ¿Cómo se hubiera aclarado esto con una reconstrucción o con una inspección ocular, por Dios? Gracias a Dios que vino estas 2 personas civiles y contaron, ¿no? Dieron su testimonio de los hechos. Entonces, nos aclararon muchas cosas. Pero el fiscal no debió de haber hecho, ¿no es cierto?, por lo menos una inspección ocular. ¿Cuánto hubiera ayudado para la investigación? Otro de los temas que siempre es recurrente, yo recuerdo cuando empecé en los primeros años, aparecieron algunos señores del personal subalterno de nuestra policía, en que salían en la televisión con sus uniformes y hablaban barbaridad y media de su institución y de sus jefes. Más delito que eso no hay. Y lo más gracioso, llegaban los expedientes acá, muchos de provincias, y caramba, cuando fundamentaba el fiscal, ¿dónde estaba la norma que había sido violada, infringida? Ponían la directiva XX, pues, y nada más. Y no sabían que existía el reglamento de guarnición. Me tomé el trabajo de sacar 5 reglamentos de guarnición y le di 1 a cada fiscal superior que existía en ese momento a nivel nacional. Sitio por sitio que fui, les expliqué lo que significaba. El artículo claro y preciso, doctor, buenas noches. El artículo claro y preciso del reglamento de guarnición. Es clarísimo, es el artículo 30 y dice así, prohíbe a todo miembro de la Fuerza Armada y Policía Nacional en situación de actividad al uso,
de los medios de comunicación de prensa, radio y televisión, ¿no?, sin la autorización de su comando, salvo que se trate de asuntos de carácter humanístico o científico. Bueno, espero que ahora, cuando me llegue algún expediente de desobediencia vinculado al tema, ojalá haya servido de algo y no haya arado en el desierto. El tema de los plazos, no hay que olvidarse, es muy pesado, sí, es muy pesado, pero muchas veces también hay que ponerse la mano al corazón que muchas veces dejamos pasar los plazos. Muchas veces es complejo, sí, son complejos, y se dan muchas peculiaridades, sobre todo en provincias. A veces el fiscal lo tienen como un sonso, no se hace respetar, manda un oficio y no sabe cuadrar a quien debe cuadrar. Además se cuadra con mucho respeto y dentro de los términos. Con educación se puede hacer mucho, pero el fiscal no puede ser un bobalicón que dé órdenes y que no sepa hacerlas cumplir. Eso es algo que es fundamental. Tampoco debe de ser pues un abusivo, tampoco se trata de eso. Tiene que ser justo. Finalmente, el fiscal siempre debe ser una autoridad digna de respeto. Para ello debe ganar su imagen de fiscal estricto y justo. Yo no concibo un fiscal buena gente. Tiene que tener una conducta acrisolada con el honor. No puede ser un coimero, un sinvergüenza, pues. No puede ser. Y tiene que tener ejemplo de vida, pues no puede tener pues 6 mujeres, ¿no es cierto? Y te lleva una vida disoluta. Tiene que ser un hombre correcto. Y siempre con una férrea voluntad para perseguir el delito. Bueno, yo espero no haberlos cansado mucho. Todos están, yo sé que estas son horas pesadas y difíciles, pero vuelvo a repetirles como empecé, siempre es un gusto conversar con ustedes. Y bueno, no sé si al respecto quieren que les amplíe algún tema. Yo encantado. ¿Alguna pregunta? El hombre de la guitarra no toca la guitarra. ¿Cómo? El señor fiscal habla mucho en la sala y acá nada. ¿Ah? Carlito Villarán, nada tampoco. Algo que yo te agradecería como segundo es al general, bueno, con el doctor Villarán nos tomamos el trabajo de hacer un famoso balotario de 100 preguntas y la idea era tomarles examen a todos los fiscales. Me faltó el 5º año, dicen que el 5º año nunca es malo, pero ya ve que es corto y nunca lo pude hacer. Creo que eso es importante. De esas 100 preguntas, hay 90 preguntas que es tipo, mi mamá me dijo, ponga usted la flechita, ¿cuál es una respuesta fácil y sencilla? Las 90 están en el código y están en el manual. Y hay 10 para ver cómo enfocan ustedes. Y hago una pregunta en base a mi experiencia. Cuando estaba de presidente, de repente me conté que una de las funciones era ¿cuál? Defender al fuero en las contiendas de competencia, ¿no? Y me agarró justo Arequipa, que yo que había servido en Arequipa, había un robo de unas llantas. Robo, llantas, aros todavía, ni siquiera llantas, aros. Una tontería de plata. Y esto llegó a la Corte Suprema. Y entonces viene nuestro famoso procurador, el doctor Santana, de gran recordación. Y don Raúl me dice, almirante, ¿y usted va a hacer uso de la palabra? Entonces le digo, oye, ¿y nunca he visto un fiscal supremo acá que haga uso de la palabra? Solamente en un caso que sí estuve, que fue el caso Chavín de Huántar, en donde el general Demetrio Rojas Taya
de la policía, mi amigo, él defendió la posición nuestra, aparte de la posición del procurador, ha sido la única vez que he visto. Y fue interesante y se ganó, en parte por el enfoque que se hizo. Y bueno, este caso lo interesante fue, y de acá viene los 5 últimos casos que ha habido, que son las últimas 5 preguntas, que es, ¿cómo usted desarrollaría la defensa del fuero? Entonces, ¿cómo desarrollan? Con el delito de función. ¿Qué es el delito de función? Sus características, ¿se da o no se da? El bien jurídico protegido, y eso es lo que dice la Corte Suprema. Ahora, claro, tenía algo de experiencia, ¿no es cierto? 5 años de procurador de defensa, 5 años de marina, algo tenía de cancha, algo, ¿no? Y aparte que yo he estado en estudio de abogados. La marina tuvo la suficiente visión cuando éramos muchachos, cuando era teniente primero y capitán de corbeta, de que el abogado podía salir a las 2 de la tarde, pero eso sí, tenía que ir a un estudio, o sea, practicar derecho. Me la pasé 20 años de asesor, y de repente a los 20 años un día me llama el comandante general y me dice, Hernán, ¿te atreves a ser procurador? Le digo, pero almirante, por lo menos yo me fui a Arequipa y ahí tuve que cerrar mi estudio. Entonces, digo, almirante, hace años que yo no litigo, pero no le tengo miedo, le dije, acepto. Y gracias a que fui procurador y creo que no lo hice mal, salí almirante. Y de almirante tuve el gusto de llegar al fuero, ¿no? Bueno, creo que ya los he tenido buen rato en la tarde. Les agradezco a todos su presencia y siempre recuerden que tienen a un amigo que tiene las puertas abiertas con todo cariño y que los entiende lo difícil que es ser fiscal y sobre todo lo difícil que es ser justo. Séanlo, nunca dejen de serlo y nunca actúen contra la gran conciencia que debemos tener, que es dormir con nuestra almohada, dormir tranquilos de lo que hacemos. Gracias. Señor Contraalmirante Armada Peruana Hernán Ponce Monge, permítame atribuirme la representación de los señores fiscales y asistentes fiscales aquí presentes, para efecto de darle un agradecimiento del caso por habernos prodigado parte de su valioso tiempo y también por habernos permitido a todo este corporativo beber de la fuente de su sabiduría, motivo por el cual, por favor, reiteren un fuerte voto de aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias, señor. Gracias. Firmes. Permiso para continuar. Sí.